a la selva amazónica del Perú, a cazar un otorongo. Bien, de alguna manera eso sucede con SUNAFIL. Y de eso no tienen la culpa los inspectores de trabajo, sino la organización de SUNAFIL, que prefieren fiscalizar siempre las mismas empresas formales y a ver si tratan de entrar a Mesa Redonda, si tratan de entrar a las Malvinas, si pueden entrar a Gamarra. No entran. Entonces, el sistema empuja a que fiscalicen siempre a sus clientes, a las mismas empresas formales. Y hay empresas que varias veces al año tienen fiscalizaciones y por los mismos temas. Oye, pero ya vino un inspector. Sí, pero yo vengo acá también. Bueno, es así, ¿no es cierto? Bueno, retrocedo aquí. Si para las MIPES tienen una paz y tranquilidad de que SUNAFIL casi no existe para ellas, ¿por qué no se formalizan las MIPES? Entonces, para responder esta pregunta, que como les decía yo, es una de las preguntas más importantes que se debe hacer en el Perú, hay estudios de economistas, hay planes, hay estudios sociológicos, antropológicos. Se habla de hace mucho tiempo, de Soto hablaba de su famoso libro El otro sendero, ¿no es cierto?, que hablaba del famoso capitalismo popular. Bueno, pero hasta el momento, como les dije al inicio yo de esta intervención, no existe una intención política real de combatir la informalidad. Entonces, si no existe una política que una a todos los partidos, que sea parte del acuerdo nacional, que vertebre a sindicatos, empresarios, a todos los actores sociales para afrontar este problema, va a haber esfuerzos aislados. Y del Congreso, de este Congreso, del anterior Congreso y del que le antecedió y del que le antecedió, no ha habido una sola norma, señores, de formalización laboral. El único intento fue durante el gobierno de Ollanta Humala, la mal llamada Ley Pulpín, que con 3 marchas se derogó. Y ese era un plan de fomento a la contratación juvenil. Sí, con bajos salarios, era casi entre el régimen de la micro y la pequeña empresa, pero servía para que las empresas pudieran ingresar jóvenes al mercado productivo, ¿bien?, jóvenes con bajo nivel de formación profesional que pudieran adquirir conocimientos teóricos y prácticos en un marco productivo. Bueno, esa norma se satanizó y desde el año, Humala entró en 2011, bueno, esa norma fue de 2013, desde 2013 a ahora, 10 años, no ha habido una sola norma sobre formalización laboral juvenil que haya salido, o formalización laboral en general, que haya salido del Congreso. Ah, no, pero tenemos el Día de la Papa, la Huancaína, ¿no? Tenemos el Día de la Bandera, tenemos múltiples normas inservibles en el país. Pero este problema no ha sido atacado de manera radical. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede aquí es que yo considero, y aquí empiezo a arriesgar un poquito, yo creo que los peruanos estamos muy confundidos en un concepto, es un tema ontológico. ¿Qué somos los peruanos y cómo nos identificamos políticamente y cómo ese discurso político se condice con lo que hacemos en realidad? Me explico. La izquierda gana en el Perú siempre. Y no quiero preguntar cuál es el porcentaje de izquierda aquí en Cajamarca porque valoro y aprecio mi seguridad personal. ¿Bien? Muy bien. Entonces, somos de izquierda, el Perú es de izquierda y en una segunda vuelta entre la derecha y la izquierda gana la izquierda o con el apoyo de la izquierda como el PPK. Entonces el peruano se identifica de izquierda. Sí, pero estos cuadros de las micro y pequeñas empresas significa que el peruano le gusta el emprendedurismo, que significa hacer una actividad económica con fines de lucro para obtener una ganancia, un resultado económico. No digo plusvalía porque ese es un concepto económicamente errado,
Marx creó ese concepto de pluralidad, es un concepto errado, que ha sido superado largamente por la economía, pero el peruano quiere ganar dinero con una actividad económica. Hablemos de las actividades honradas, honestas, dentro de la ley. ¿Bien? Y en la mayoría de peruanos son gente honesta, son gente de bien, gente trabajadora, que trata de lograr ingresos mediante su proyecto personal, aliándose con otros, compitiendo con otros. A veces de manera leal, a veces de manera desleal. ¿No es cierto? Todos competimos. Mañana va a venir el doctor Toyama, con el doctor Toyama yo compito. Entre ustedes, contadores, también compiten. ¿Bien? Las MIPES compiten por el mercado, por los clientes, por ventas, por obtener un mejor proveedor de materias primas. Eso, señores, ¿qué es? Eso es capitalismo. En el Perú está la esencia y el germen del capitalismo. Si una persona tiene un emprendedurismo económico, es para lograr mejores ingresos para él, para su familia y lograr bienestar. Bien. Y este bienestar se puede lograr a través de formas asociadas, colectivistas, igualitarias. En el Perú se demostró que no. En el gobierno militar se crearon las cooperativas de trabajadores. Las comunidades industriales, las comunidades agrícolas fueron un definitivo fracaso. ¿Por qué? Porque esto es ir en contra de la naturaleza humana. Que los seres humanos somos maximizadores de nuestro propio beneficio. Muy bien. Entonces, el germen, en la raíz de estos sistemas está un capitalismo, pero no se han dado cuenta, o no lo saben, o no lo quieren admitir. Pero desde mi punto de vista, una de las respuestas que han llegado economistas es que el Perú funciona de esa manera desde la base, desde lo más importante, pero políticamente responde de otra manera. Pero yo no voy a responder eso ni censurar a nadie por eso. Entonces, otra pregunta incómoda. ¿Necesitamos tantas MIPES? ¿Es bueno para la economía del país tener 96.5% de unidades económicas con bajo nivel de contratación, en la informalidad, con reducido valor agregado, con baja productividad? ¿Necesitamos tantas MIPES o necesitamos que las MIPES crezcan, que las que triunfen en el mercado crezcan, contraten más trabajadores formalmente, que aporten a la economía, que sean formales y establecidas institucionalmente, que pertenezcan, que creen sus propios gremios empresariales? ¿Necesitamos eso, crecimiento de las MIPES, o necesitamos seguir con este estado casi de autarquía? ¿Qué necesitamos? Así es. Eso es lo que creo yo que necesita el país en base al crecimiento de las MIPES. Que compitan, hay muchas que caen, muchos que fracasan, es la ley de la economía, pero aquellas que crecen, crezcan. Y los casos existen en el Perú, pero lamentablemente son muy pocos, son muy reducidos, ¿no? Familias emprendedoras, Añaños, Torpoco, y puedo seguir enumerando, ¿no?, que desde pequeñas unidades económicas lograron constituirse. Iraoka, sigo, los Wong, continúo. Entonces, sí es posible, pero son casos muy pocos, muy reducidos, y los tomamos como héroes. Y eso no debería ser de esa manera. Entonces, y entra otra pregunta incómoda, ya terminando. ¿Qué nos están diciendo los emprendedores peruanos informales? Si tienen todas las normas legales a su favor, si tienen un marco tributario, si hay reducción de barreras burocráticas, lo que nos están diciendo es que ven al Estado y la formalidad como una traba, como su oponente. ¿Para qué hacer eso si estoy bien? Entonces, algunos laboralistas más audaces dicen: existe un divorcio entre la realidad y la ley en el Perú. Porque si el 75% de los trabajadores están laborando en la informalidad durante décadas y es un mal endémico, no nos estarán diciendo que las leyes laborales no son necesarias. ¿De alguna manera nos están diciendo eso?
Si el 75%, pese a todas las ventajas, repito, no se acoge a la formalización, ¿por qué es? Es un mensaje que alguien tiene que tomar y traducirlo en actos concretos para no continuar con este cuadro, con estos cuadros que les he presentado. Entonces, y respondiendo finalmente a la pregunta que se me hizo para estar con ustedes, ¿se puede mejorar la ley de formalización laboral? Sería irrelevante. Los problemas del país no los vamos a solucionar los abogados, no los soluciona la ley, los solucionan técnicos en gestión, economistas, honestos sobre todo. Espero verlo algún día. ¿Bien? Y bueno, termino. Muchas gracias, señores. Espero que nos veamos en una nueva oportunidad. Gracias. Si no nos encontramos personalmente o en otro evento, sí nos podemos encontrar en redes sociales. Bien. Yo tengo un canal en YouTube que se llama, El Efecto Laboral. Pueden buscarlo y ahí siempre saco videos para compartir con todos ustedes. Bueno, si hay tiempo para preguntas. Yo quisiera hacer una pregunta. A ver, joven. Muy buenas noches, muchísimas gracias por su exposición. Y bueno, usted mencionó un poco sobre el populismo y me parece muy interesante porque lo relaciono con una obra del filósofo Platón, que en su obra, según él, no funciona la democracia. Y pone un ejemplo muy curioso. Como ejemplo, voy a poner a Confucio, que nos menciona que en un hogar conformado por un padre, una madre y 3 hermanos, el que toma las decisiones, pues evidentemente es el padre y la madre. Y luego irían en forma sucesiva, el hijo mayor, en caso de que no estén los padres, luego el hijo que esté al medio y luego el hijo menor. Es como que existe una jerarquía. Y de acuerdo a eso, pues, ¿qué pasaría? Que en una casa, pues evidentemente no existe totalmente la democracia. Evidentemente, porque si tenemos 3 hijos y 2 padres, evidentemente sí existiría la democracia y 3 hijos pueden votar por una decisión incoherente, puesto por su inmadurez y por su falta de inteligencia, de experiencia en la vida, pues evidentemente no van a tomar la mejor decisión que 2 padres con experiencia. Y asimismo quiero hacer, pues de acuerdo a eso, Platón propone el gobierno de los más preparados, es decir, tanto en la parte ética, como usted mencionó, en la parte de la honestidad, como en la parte de preparación académica. Y un reflejo de esos gobiernos fue, por ejemplo, el de Marco Aurelio, y a la vez de Ramsés II, que se ve porque sus gobiernos fueron esplendorosos, tanto en la parte económica, artística y en la ingeniería, porque fueron, y además, incluso en nuestro Perú, un inca, Pachacútec. Es algo muy interesante. Entonces, según mi apreciación, usted mencionó que falta mano especializada, pero sobre todo falta estudio y la parte ética, como hemos podido evidenciar, porque si mejoremos la ley, si no existe honestidad, pues evidentemente, si no existen virtudes, no vamos a mejorar como país. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿usted cree que los contadores, empresarios, que también es este evento, y los alumnos, que evidentemente que estamos en formación, debemos formarnos en la parte ética y a la vez seguir mejorando en la investigación? Y como pregunta, ¿esto a la vez también influenciará sobre la informalidad que existe en las MIPES? Muchas gracias. Con su pregunta me está llevando hábilmente a terrenos políticos, a los cuales no voy a ingresar, pero por más que quiera. Pero, a ver, un tema. Dijiste una palabra importante, que es el populismo. Entonces quiero hacer una pequeña apreciación sobre el populismo en materia política, que es lamentablemente propio de los países latinoamericanos, que se traslada al tema laboral. Bien, cuando se crean nuevas normas laborales con la finalidad de proteger a un segmento especial de la población, se crea una diferencia que abre más esta famosa palabra, ¿no? La brecha entre los trabajadores formales e informales. Y se ha probado que el incremento de la remuneración mínima vital, por mínima que sea, tiene impacto en el crecimiento de la informalidad.
Si se dan normas, por ejemplo, y hay normas de protección a la mujer, por ejemplo, y yo estoy a favor de esas normas, en un plan de igualdad, pero si son normas que fomentan, ¿bien?, el permiso pre y postnatal por 6 meses y además la licencia por menstruación, ¿qué va a significar esto para un empleador? ¿A quién va a preferir contratar? ¿A un hombre o a una mujer? Si ya de por sí hoy día la maternidad es un problema para las mujeres trabajadoras y los empleadores preguntan, ¿estás de novia? ¿Estás casada? ¿Cuántos hijos piensas tener? Y cuando de pronto aparece un poquito subida de peso, ¿y qué pasó? ¿No? Si eso ya de por sí es un problema para que las mujeres puedan acceder al mercado de trabajo, esas normas populistas lo que hacen es generar una brecha entre el trabajo formal y el trabajo informal. Entonces, ¿cesará algún día este populismo? Esperemos que cese algún día con un gobierno responsable, técnico, con experiencia en gestión pública, que es lo que considero que necesita el gobierno central y los gobiernos regionales. Pero desde un punto de vista laboral, el problema de la informalidad que nos atañe a todos tiene que ver dentro de los múltiples aspectos en formación educativa desde la base y compromiso social al más alto nivel. Sin eso vamos a continuar con estos porcentajes. Muchísimas gracias. Señores, un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Invito, por favor, a nuestro decano, Umner, para la entrega de su certificado y a la vez un pequeño presente de nuestra hermosa alma mater y sobre todo de la Junta de Decanos de Contadores Públicos de Cajamarca. Hasta acá. Micrófono. Unas palabras, por favor. Doctor Javier Dolorier, excelente ponencia, era muy ilustrativa, cuestionadora, diría yo también, y agradecerle infinitamente por esa disposición que tuvo en aceptar participar en nuestra convención. Creo que los participantes se llevan un grato recuerdo y también creo que mucha experiencia y algunas reflexiones en la cabeza. Agradecerle nuevamente, muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Adelante. Invitemos para la noche. Sí, ahorita mismo. Y también mañana trabajo de investigación, 8 de la mañana. Listo. Con esta conferencia magistral damos por finalizada el primer día de este evento. Agradecemos su asistencia presencial y virtual, invitándoles a continuar con su participación en las diversas ponencias de nuestro evento. Invitarles a una noche cultural cajamarquina que se desarrollará ahora mismo a las 8 de la noche hasta las 11 en el Complejo Monumental de Belén, en el Jirón Belén, cuadra 6, a espaldas de este centro de convenciones. Muchas gracias. Además, que el día de mañana tenemos nuestras ponencias a partir de las 8 de la mañana, de los trabajos técnicos de investigación. Y en la tarde, las ponencias correspondientes. Así que, muchísimas gracias por haber asistido y sigamos disfrutando de este hermoso evento, Labora 2023. Un fuerte aplauso y muchísimas gracias por su participación.